Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Nada ha cambiado en la frontera, responde el presidente Biden en su primera rueda de prensa oficial. Con cuestionamientos reciben analistas los planteamientos de Biden sobre inmigración. Además, el Pentágono aprueba petición de alojar a menores no acompañados en bases militares. Y Estados Unidos rompe récord al superar los 30 millones de casos de COVID-19. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Nada ha cambiado en la frontera, aseguró el presidente Joe Biden este jueves en su primera rueda de prensa oficial, refiriéndose a que la mayoría de adultos y familias que llegan siguen siendo devueltas. Biden respondió a varias preguntas de la prensa sobre inmigración y otros temas. Nos conectamos en vivo con Jorge Agobián, quien siguió la interacción del mandatario con la prensa en la Casa Blanca. Jorge, tú tienes los detalles. Adelante. Así es, Yasmín, ¿qué tal? El presidente Biden aseguró que el incremento en la llegada de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos no se debe a que él es una buena persona. Esto respondiendo a un comentario generalizado en varios países de Centroamérica y de la región, pero también internamente en Estados Unidos por críticos a su administración, líderes republicanos aquí en Washington. Biden dijo que el incremento del 28% en la llegada de migrantes a la frontera se debe, entre otras cosas, a que el expresidente Donald Trump cerró la frontera completamente, incluso para los menores no acompañados durante su administración, y también a 2 huracanes que afectaron a Centroamérica en 2020. Biden dijo que su administración no cerrará las puertas a los menores no acompañados. Estos son niños y adolescentes de hasta 18 años de edad, pero completamente diferente es el panorama para los adultos mayores de 18 años y las familias que llegan a la frontera. Escuchemos lo que el propio mandatario dijo en esta rueda de prensa. Lo que estamos haciendo ahora es intentar reconstruir el sistema para que pueda adaptarse a lo que está sucediendo hoy. Y me gustaría pensar que es porque soy un buen tipo, pero no es así, es por lo que pasa todos los años. Permítanme decir algo más sobre esto. Si damos un vistazo a la cantidad de personas que viene, la gran mayoría, la inmensa mayoría de las personas que llega a la frontera y cruza es de vuelta. Están siendo enviados de regreso. Miles, decenas de miles de personas que son mayores de 18 años y personas solteras, una a la vez, han sido devueltas, enviadas a casa. Estamos enviando de regreso a la gran mayoría de las familias que vienen. Bien, y justamente hoy se cumplen 64 días desde que Joe Biden asumió el poder. Jorge, ¿qué dijo el mandatario sobre la cantidad de migrantes que están esperando que este país les resuelva su situación migratoria? ¿Y qué fue el mensaje que le envió a Centroamérica? ¿Cuál fue el mensaje? Pues también en ese caso respondió a una pregunta de una periodista que le decía, según reportes de prensa, que varias familias han podido ingresar a Estados Unidos a pesar de ese mensaje de que, según Biden, están siendo devueltas hacia México. Biden respondió, y voy a citar su respuesta: esta situación que está permitiendo que algunas familias entren a Estados Unidos se debe a que México se ha negado a recibirlos. Sigo citando: estamos en negociaciones con el presidente de México y creo que veremos eso cambiar en los próximos días. Biden también dijo que planea invertir más de $700 millones anuales en Centroamérica para atacar lo que su administración ha puesto en la estrategia, que son las causas fundamentales de la migración, entre ellos lo que denominan como la corrupción endémica y la falta de oportunidades en esos países que empuja a los migrantes a salir. Pero de todas maneras, ante una pregunta de otro periodista, se mostró bastante cauteloso y también realista sobre lo que pueden ser sus estrategias. Escuchemos. Ellos no se quieren ir, pero no tienen otra opción, así que no puedo garantizar que resolveremos todo, pero puedo garantizar que vamos a hacer que las cosas mejoren. Podemos hacerlo mejor. Podemos cambiar las vidas de muchas personas.
Y en general solo se refirió a estos temas. México y Centroamérica no se mencionaron otros temas de la región, sin embargo se tocaron también temas internacionales como Corea del Norte y China, y en el ámbito más local sugirió que se presentaría como candidato presidencial en el año 2024, unas elecciones en las que se podría volver a ver las caras frente a frente con el expresidente Donald Trump. Yasmín. Pues Jorge, muchas gracias por toda esta información. Bien, y la situación de la frontera y el mensaje del presidente Biden durante esta primera conferencia de prensa también generó reacciones. Celia Mendoza nos acompaña desde Nueva York con todos los detalles. Celia, ¿cuál ha sido la respuesta frente a las declaraciones del mandatario en torno al mensaje que él ha enviado a los países receptores? Algo que se esperaba es que se le preguntara acerca de este tema, y aquellos que han venido siguiendo la seguridad nacional indicaron que durante esta jornada el presidente tuvo la capacidad de romper el silencio frente a algunos de estos temas, pero también aseguró que no ha dado profundidad o una estrategia clara frente a lo que realmente podría suceder. Esto fue lo que dijo Joseph Umiri, experto en seguridad. Yo creo que dio algunos mensajes mezclados, en cierta forma, en decir cosas contundentes de que la frontera no está abierta, pero al mismo tiempo contradiciéndose de mismo cuando dice que bueno, pero nunca voy a rechazar que llega un niño sin acompañado. Entonces esos mensajes que cuando no estás claro en tu política, la audiencia a veces no recibe el mensaje como lo interpretes o como lo intencionas. Celia, pero después de esta rueda de prensa, ¿tú crees que para los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes fue suficiente lo que escucharon? Según ellos, y hablamos con un activista que está basado en Houston, Texas, y trabaja directamente con la comunidad inmigrante, es importante que las palabras se trasladen a los hechos, y es algo que ellos piden no solamente por parte de la administración, pero también por parte del Congreso de los Estados Unidos. Esto mientras aseguran que esta realmente no es una crisis, respaldando nuevamente las palabras del presidente Joe Biden acerca de la situación en la frontera. Muy políticamente ha dado igual respuestas no necesariamente profundas, pero respuestas a donde él se puede dejar mucha interpretación. Nosotros estamos más interesados no necesariamente en las palabras, pero en las acciones que tome. Algo que es importante recordar es que aquellos que están en contra y a favor de la inmigración están buscando respuestas mucho más profundas. ¿Y qué va a suceder en Centroamérica y también Suramérica? Porque aseguran que la crisis migratoria venezolana podría unirse a esta migración por parte de Centroamérica. Celia, te agradecemos por el reporte y continuamos con temas de inmigración. La prensa estadounidense está anunciando que agentes del Servicio de Aduanas y Seguridad Fronteriza han liberado a muchos inmigrantes sin tener documentos de algún proceso inmigratorio. Jacopo Luzzi nos da los detalles. Los agentes del Servicio de Aduanas y Seguridad Fronteriza se encontrarían abrumados, en particular en la Valle de Río Grande, para reunir informaciones de las familias y examinarlas, para decidir si liberarlas, detenerlas o expulsarlas. Así lo revela la prensa estadounidense. Y 150 migrantes denuncian no haber recibido documentos de tribunales y tener solo un papel de identificación sin valor inmigratorio legal. En algunos casos, las familias se someten a procedimientos de deportación más adelante en el proceso de liberación mientras se encuentran en la estación de la patrulla fronteriza. Voz de América solicitó más comentarios a CBP sin obtener aún respuesta al cierre de esta nota. Pero la Casa Blanca en una rueda de prensa explicó la razón de la existencia de estos inmigrantes sin documentación completa, a pesar de que ellos se encuentran libres de moverse alrededor del país una vez identificados y liberados sin tener nunca una cita en un tribunal. Entonces, si las familias van a ser deportadas y están esperando la deportación, no necesitan una cita con la corte y no necesitan un aviso para comparecer porque ya se ha determinado que serán enviadas de regreso a su país de origen. Sin embargo,
embargo, activistas denuncian la confusión entre los inmigrantes que no saben lo que pueden hacer o no en Estados Unidos, ni qué hacer en el futuro. Fueron liberados sin siquiera un aviso de comparecencia, lo cual, en mi opinión, no tiene precedente de que va a liberar a alguien y espera que se presente sin una cita en la corte. Por ahora, estos inmigrantes se encuentran en un limbo legal, mientras que la administración Biden sigue repitiendo que la frontera está cerrada y que la mayoría de estas personas serán expulsadas. Jacopo Luzzi, Voz de América. El gobierno de Estados Unidos anunció que ubicará en instalaciones militares a miles de menores no acompañados que continúan llegando de manera irregular al país a través de la frontera con México. Arnaldo Rojas le dio un vistazo a la situación. El Pentágono anunció tarde este miércoles su autorización para ubicar en 2 bases militares de Texas hasta 5,000 menores no acompañados en custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos luego de cruzar ilegalmente la frontera. El Departamento de Defensa autorizó la concesión de espacio para el alojamiento de los menores en sus bases de Fort Bliss y San Antonio, pero el cuidado de los menores seguirá a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que ya tiene en custodia a más de 11,500 menores. El gobierno no tiene otra opción. Llegan los niños sin padres, sin adultos y, claro, no podemos darle la espalda. Critica, sin embargo, que el gobierno no estuviera preparado para manejar el incremento en la llegada de inmigrantes indocumentados por la frontera con México. La administración de Biden debería haber anticipado esto porque lo indicaron, lo pidieron. ¿Y esto es intencional o son incompetentes? Una delegación de la Casa Blanca y el Congreso visitó este miércoles uno de los campamentos para menores no acompañados en la frontera sur. Allí se anunció que otros 2 albergues temporales serán abiertos en Texas y California. Ambos tendrán capacidad para 5,400 menores. Ha habido una mejora respecto a lo que vi durante la pasada administración. Sin embargo, falta mucho por hacer. También provoca preocupación el número de menores contagiados con coronavirus y que se encuentran en custodia del gobierno. Funcionarios de la Casa Blanca no han revelado una cifra definitiva, aunque el gobernador de Texas ha dicho que en solo 2 de los centros ubicados en ese estado, con capacidad para 1,800 menores, el número de casos alcanza el 10%. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Y mientras Estados Unidos debate varias propuestas legislativas sobre la regularización de inmigrantes indocumentados, un nuevo estudio afirma que otorgarle la ciudadanía a trabajadores no autorizados que ya forman parte de la fuerza laboral generaría un billonario beneficio económico. Verónica Villafañe nos explica. De los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados, casi 8 millones forman parte de la fuerza laboral de Estados Unidos. Sería una buena idea para el crecimiento del país, para la competitividad del país entero, que se regularice a todos los migrantes indocumentados. Rodrigo Domínguez Villegas es uno de 4 autores de un estudio de UCLA que concluye que proporcionar estatus legal y eventualmente ciudadanía a trabajadores indocumentados resultaría en crecimiento económico, recaudación de impuestos y creación de empleos. Si se regulan todos los migrantes indocumentados, nosotros estimamos que en 10 años se agregarían 1.5 billones de dólares al Producto Interno Bruto del país. Investigadores basaron su análisis en actuales propuestas legislativas. Estimamos cómo crecería la economía en estos 4 escenarios, regularizando a todos los migrantes indocumentados, a todos los trabajadores esenciales, a los que tienen DACA y a los que tienen TPS. Los ingresos y el beneficio económico disminuyen al limitar quiénes pueden ser regularizados. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es inyectar datos claros, rigurosos, para mostrar que el dejar afuera a cualquier grupo de indocumentados dañaría a la economía. No es una buena decisión económica, especialmente en estos momentos en los que se necesita crecer más rápidamente por la recesión en la que estamos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Este jueves, Estados Unidos superó una nueva marca de infectados por coronavirus. La noticia llega mientras se reportan en promedio más de 80,000 casos a diario, a pesar de la masiva campaña de vacunación que se adelanta en el país. José Pernalete nos informa.
El número de personas infectadas por coronavirus en Estados Unidos rompió la barrera de los 30 millones a lo largo de toda la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins. A pesar de que Brasil ha roto el récord de nuevos casos en 24 horas, los nuevos contagios de estadounidenses al día son más de 86,000. Esta alza se produce en momentos en que la Organización Mundial de la Salud insta a darse las vacunas aprobadas hasta la fecha. Incluso destaca que no hay evidencia de peligro para la inmunización de mujeres embarazadas. Entonces, esta recomendación, lo que estoy diciendo, se aplica a todas las vacunas en este momento recomendadas por la OMS, Janssen, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech y Moderna. Y esta es otra área en la que estamos controlando la nueva evidencia a medida que surge para que sigamos revisando las recomendaciones de la OMS y nos aseguremos de que se comuniquen de forma transparente. Al respecto, la empresa AstraZeneca anunció en horas recientes que el nivel de eficacia de su vacuna para prevenir condiciones sintomáticas es de 76%, un nivel menor al dado a conocer inicialmente antes de que fueran objetados sus resultados por un panel de expertos independientes de la FDA. Este rango, de acuerdo a los científicos, es de amplio alcance para contener la diseminación del virus. La vacunación es un objetivo claro. En Estados Unidos, por ejemplo, en Arizona, el rango de edad para vacunarse se amplió marcadamente. Mientras tanto, Nicaragua se prepara para el impacto en el turismo durante esta Semana Santa debido a la escasez de vuelos comerciales, producto de las restricciones que ha impuesto el gobierno. Donaldo Hernández detalla la situación. JP Travel es de las pocas operadoras de turismo que siguen abiertas en Nicaragua, a pesar de la poca afluencia de turistas. Hay unas que cerraron definitivamente y otras pues que hemos sobrevivido, ¿verdad?, de lo que es el turismo nacional. Yaosca Porras, quien es la gerente de esta empresa, cuenta que durante la emergencia sanitaria por el coronavirus no han recibido muchos turistas extranjeros, lo que ha afectado la rentabilidad de la empresa. El alojamiento no se está vendiendo, mucho lo que es los paquetes turísticos. La situación que enfrenta esta turoperadora no es particular. Según representantes de la Cámara Nacional de Turismo, en la temporada de Semana Santa no esperan que la situación mejore. Y realmente las esperanzas están centradas pues fundamentalmente en el turismo nacional. Lucy Valenti, presidenta de esta Cámara Empresarial, sostiene que la principal razón de la ausencia de turistas extranjeros es por las estrictas medidas que ha impuesto el gobierno a las agencias aéreas. Urge flexibilizar las medidas y normalizar la operación aérea. Hasta el momento el gobierno no ha logrado acuerdos con la mayoría de compañías aéreas para reabrir los vuelos. Mientras tanto, el Instituto Nicaragüense de Turismo anuncia 350 actividades en Semana Santa para promover la industria local. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. El trabajo remoto fue una de las actividades impulsadas por la pandemia del coronavirus, pero lo que muchos se preguntan es cuál será su futuro a medida que las restricciones se van flexibilizando. Laura Sepúlveda tiene un análisis. Beneficios como la reducción en los costos de bienes raíces ofrece el trabajo remoto a las empresas, pero la medida también parece tener sus desventajas. Previo a la pandemia, alrededor del 18% de los ejecutivos tenían contratos con la flexibilidad de trabajar de manera remota. Un año atrás, se estimó que esta cifra aumentaría al 25%, según mostró una encuesta entre más de 1,000 compañías estadounidenses, publicada por la empresa de consultoría Accenture. Los expertos opinan que la práctica influenciará las decisiones futuras. Tendremos que esperar qué va a ocurrir con la pandemia. Estamos en las primeras etapas del proceso de vacunación. Por ejemplo, en Latinoamérica hay unos países que están retrasados en este aspecto y va a tomar bastante tiempo poder tener una inmunidad de rebaño, teniendo en cuenta solamente las vacunaciones, ¿no? Andrés Abadía, economista en jefe de Pantheon Macroeconomics, destaca que un aumento de la productividad es uno de los beneficios obtenidos con esta metodología de trabajo, pero según la industria, las necesidades podrían variar. Seguramente dependerá
de cómo se organicen estas nuevas empresas, de estas medidas de distanciamiento. En fin, es un proceso lento, pero por lo menos ya se está avanzando hacia esa dirección. Según una encuesta de KPMG a 500 directores ejecutivos, los números prepandemia podrían mantenerse tras verse obligados a hacer estas pruebas durante el último año. Solo un 30% expresó interés en que la mayoría de sus empleados trabajen de manera remota de 2 a 3 días a la semana, lo que indica que podrían mantenerse el trabajo remoto, pero de manera parcial. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Un venezolano de 33 años es el encargado de dirigir la nueva serie de Disney Plus, El Repatriado, que cuenta la historia de un migrante mexicano deportado al país del que salió cuando era niño. El joven creador conversó con Adriana Núñez. Casi una década creando videos musicales para artistas latinos lo llevaron a recibir una inesperada llamada del productor de Disney Plus, Felipe Martínez. Lo que quiso proponer fue cómo podía lucir una serie de drama, de acción, de comedia, de ficción bajo la estética de un videoclip. Entonces creo que entre esa búsqueda para conseguir la estética deseada, de alguna u otra manera nuestros mundos básicamente coincidieron. Así llegó el venezolano Nuno Gómez a dirigir 8 de los 10 capítulos de la serie El Repatriado. Bueno, obviamente grité de la emoción y salté en mi silla cuando me enteré que era para la plataforma Disney Plus y no tenía idea. Para Nuno Gómez, ir de los videoclips a las historias de ficción fue el salto que anhelaba para su carrera como director. Que confiaran en un loco de 33 años de edad para poder hacer una serie es bastante arriesgado por parte de ellos y gracias a Dios hicimos un clic muy bonito. Los caminos ilegales entre México y Estados Unidos y la conquista del llamado sueño americano son parte de la trama de la producción de Disney Plus, que se rodó en 66 días. Fue un proceso de research bastante extenso de cómo era el proceso, de toda lo que es la parte del cruce ilegal. La serie podría estrenarse a finales de 2021. Mientras tanto, Gómez dice seguir esbozando las ideas de su próximo reto: filmar una película. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. El escritor y periodista salvadoreño Horacio Castellanos Moya ha sido testigo de diversos fenómenos políticos en el continente. Él conversó con Alonso Castillo sobre los riesgos que conlleva la concentración del poder, como sucede en algunos países de Latinoamérica. El poder político del presidente salvadoreño Nayib Bukele crece como la marea. En la reciente elección, su partido Nuevas Ideas arrasó. Tiene los instrumentos para cambiar el aparato judicial, electoral, la fiscalía. Es decir, todos los instrumentos del Estado pueden pasar a sus manos. El escritor Horacio Castellanos Moya también nos dijo que cuando una persona detenta la mayor parte del poder, hay dos rutas posibles. En una hay una voluntad de transformación. Y la otra que puede suceder es que se autodestruya, es decir, que se quiera perpetuar en el poder y termine como Venezuela o peor. El también periodista observa fenómenos similares en América Latina. La sociedad le da esa carta blanca como gastando un poco a Andrés Manuel López Obrador también. En varios países sucede. Para el profesor universitario, la concentración del poder lleva a la destrucción de las instituciones que precisamente permitieron la llegada de la democracia. Mucho más si son tan jóvenes. Imagínate tú, 30 años, es muy poco. Antes de eso hubo una guerra civil de 10 años y antes de eso hubo 50 años de gobiernos militares. Para Castellanos Moya, el tiempo pasa y el problema perpetuo de la región no cambia. La plaga de la pobreza y la plaga de la falta de salud pública y de educación, es decir, las plagas de la violencia y de la pobreza, no desaparecen, sino que más bien crecen. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y terminamos hoy con la emblemática estatua del Cristo Redentor en Brasil, que está siendo renovada antes de celebrarse sus 90 años en octubre. Unos 40 trabajadores escalaron los 38 metros del colosal monumento para asegurarse de que la estatua se vea lo mejor posible para su aniversario y por otros 90 años más. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.